Radio de noticias, todo el año. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Con la lógica yo no lo uso, lo cierro. El gobierno nacional ha decidido cerrar los complejos turísticos de Chapatmalal y Embalse. Es la primera vez desde que fueron construidos en 1950 que ambos complejos son cerrados. No había ocurrido nunca. Había cierres parciales, los habían abandonado, no los habían mantenido. Bueno, todo eso ahora se da como una manera de achicar los costos del Estado. Es un duro golpe para la provincia de Córdoba, en particular para la zona de Embalse, porque miles de personas y además muchos trabajadores estaban relacionados con ese complejo turístico. Voy a tomar contacto con Federico Alessandri, el legislador provincial por Creo en Córdoba, que es el ex intendente de Embalse. Federico, Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas, te saluda. Buenos días. Es el formalismo el formalismo del buenos días, tiempos duros, y los está padeciendo la propia localidad de la que te sentiste orgulloso, supongo. Sí, por supuesto, ¿no? Buenos días para ser coloquial, ¿no? Pero la preocupación firme de nada, y lo que tiene que ver con la historia, con la identidad, bueno, tantas veces que lo hablamos con vos, ¿no? Lo que significó la unidad turística para Embalse, para la región. Calamuchita comenzó a hablar de turismo a partir del complejo hotelero en finales de los 40, principios de los 50, y que eso nos dio un lenguaje en el cual determinamos una economía regional que tuvo su dinámica, que tuvo su crecimiento, que tuvo su desarrollo, que cuando hablamos solamente de turismo social, que lo ponemos en órbita del Estado, Calamuchita también tiene mucho turismo social y de convenciones a partir de eso, y que permitió desarrollar al privado. O sea, tenemos que hablar de un solo turismo. El tema, lo lamentable, como bien hacías el preámbulo, es que prácticamente desde que nacieron los complejos hoteleros, hoy está esta decisión terrible de cerrarlos y sin más, no discutir un esquema de mejoras, no discutir procesos que quizás puedan incluir hasta concesionarios con inversión privada, no discutir nada de eso, sino solamente la decisión de cerrarlos y bueno, tenemos que seguir luchando para que eso no se abandone y se caiga, Guille. Es difícil de establecer un punto de comparación, pero es como si a Río Cuarto le cerraran la universidad, digamos, el complejo turístico Embalse, por el que pasaron miles de personas, que por supuesto se potencia si el Estado se ocupa, si lo mantiene. Últimamente había habido un proceso de refacción, de puesta a punto para aprovecharlo plenamente, que ahora que se estaba con ese proceso se decide clausurarlo. ¿Esto va a desalentar la llegada de mucha gente, creen ustedes, al Valle? Sí, en la línea histórica más reciente, para no irnos a los años de esplendor de ese complejo, dice, hasta el 2015, hasta el año 2015, hasta el 10 de diciembre del 2015, el complejo hotelero, en particular el de Embalse, tuvo récord de días turistas. ¿Qué quiere decir esto? Que como nunca los programas de turismo social estuvieron funcionando con universitarios, con tercera edad, con programas del Ministerio de Educación de la Nación, de las provincias, con competencias deportivas de cualquier índole, de fútbol, de vóley, de básquet, de lo que sea. Muchos de los chicos y chicas que pasaron por acá llegaron a los seleccionados mayores y nos representaron en Juegos Olímpicos y en Preolímpicos y en Panamericanos. A ver, quiero decir, porque por ahí hay una deformación del concepto y dicen, no, el turismo social, como ahora es la moda libertaria y siempre fue de la derecha, es turismo de pobres. No,
hay programas que el Estado debe garantizar para las familias que por ahí no tienen los recursos para pasar vidas felices. Ojo, no solo los complejos hoteleros, el previaje también era una herramienta para esto, Guille. Era una herramienta de financiamiento para que las familias pudieran turistear por el país. Bueno, a ver, ese concepto deformado, yo lo pongo como el turismo social, es el turismo de convenciones, es el turismo de los laburantes, es el turismo de los abuelos, es el turismo de los niños, es el turismo de los universitarios, es el turismo de los deportistas, eso es el turismo social. Hasta el 2015, récord de días turistas. Esto dinamiza la economía, además tiene una virtud el complejo hotelero abierto todo el año, que rompe la estacionalidad. Nosotros, ¿cuándo somos fuertes? El Valle de Calamuchita, particularmente en el verano. ¿Y qué es lo que te permiten los hoteles? Que en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre podamos laburar y mucho cuando funcione bien. Hasta el 2015, eso. Siempre, seguramente, que me habrás escuchado, yo siendo intendente y con gobiernos nacionales del mismo signo político, reclamar infraestructura, reclamar mejoras. Del 2015 al 2019, gestión Macri, se abandonaron. Literal, se abandonaron. Porque la excusa fue, no, lo cerramos, cortamos los programas de turismo social, pero con ese dinero, en vez de ponerlo en vías turistas, lo ponemos en infraestructura. Falso. Se cerraron y se abandonaron los hoteles del complejo. A partir del año 2019 se comenzaron, como bien decías, a mejorar. Y los hoteles que estaban para aperturizar funcionaron con programas de turismo social. Esta es la realidad. Hoy, la noticia, que la veíamos venir, del cierre del complejo turístico. ¿Qué es lo que pasa, Guilla? En una situación de tanta vulnerabilidad, cuando está de moda la motosierra, cuando está de modo de que recorte y esto afuera, vos diste el ejemplo. A ver, si al Embalse le cerran los hoteles, no es como si en Río Cuarto cerrar la universidad. Si en Embalse cerrar los hoteles, como que Río Cuarto se quedara sin ninguna industria, prácticamente. Es como que todo el polo industrial y comercial de Río Cuarto no existiera más. Eso es lo que nos ocurre a nosotros en nuestra economía cuando los hoteles cierran. Ahora, si es responsabilidad del Estado, por sí o por concesionarios, si es responsabilidad del Estado mantener ese complejo, como lo hace en Río Cuarto con la Universidad Nacional. Pero debe mantenerlo, no es mucho los recursos. Estamos hablando de que es como una locura, Guille, como una locura, con 50, 60 millones de dólares, ese complejo estaría en esplendor, y después generar un programa donde no el Estado banque el turismo, sino que cada uno por moto propio puede venir y sacar las estadías acá, por supuesto a una tasa baja, acorde con las prestaciones que tiene, pero en definitiva es esto, nos rompe el alma, nos rompe la economía regional, nos rompe la historia cuando se toman decisiones de atrás de un escritorio de 700 kilómetros diciendo, che, los hoteles de Embalse afuera. Federico, nos jodan la vida terriblemente. Federico, como ocurrió en toda la provincia de Córdoba, en Embalse también ganó Milei. ¿Qué crees que piensan los vecinos de Embalse que votaron a su propio verdugo? Yo sostengo hace mucho tiempo, Guille, que cuando dicen, no, el pueblo soberano no se equivoca, y sí, el pueblo a veces se equivoca, y por supuesto también lo ayudamos a que se equivoque, ¿no? El gobierno anterior dio muchas excusas, a pesar de que advirtió lo que podía venir con Milei, dio muchas excusas para que el pueblo se equivoque. Pero también está ocurriendo otra cosa, Guille. Por supuesto esto es más para politólogos o sociólogos, pero desde Macri hasta acá se ha generado una impronta de que los candidatos en campaña dicen cualquier cosa y después llegan mintiéndole a la gente. Milei vino contra la casta, pero en ningún momento él le dijo lo que iba a ocurrir a los usuarios del transporte, a los comerciantes con el tema de la energía eléctrica, a cualquier familia con lo que hoy cuestan los alimentos, a las provincias con los recortes que les está propinando, a la Caja de Jubilaciones de Córdoba en este sentido, y que acá quiero hacer una parte porque nosotros estamos dispuestos a ayudarlo al gobernador de Ayora a que haga el reclamo federal en defensa de Córdoba. Lo que no estamos dispuestos es ser funcionales a una política de histriqueo donde el cordobesismo, el oficialismo de Córdoba, todos los días demanda funcionarios a Javier Milei
y después pide al pueblo y al arco político que lo acompañe a Larrera en esta cruzada federal. Entonces, primero coherencia, ¿viste? Si querés reclamar por Córdoba, si vos estás viendo que el gobierno nacional está cercenando oportunidades y presupuestos que le corresponden a los recursos de Córdoba, bueno, no jodas coqueteando, mandando funcionarios todos los días. Entonces, yo creo que estas cosas vienen ocurriendo, Guille, y el pueblo, no es que el pueblo no se equivoca, el pueblo lamentablemente se equivoca. Si yo siendo parte del pueblo me equivoco, y lo hablamos quizás por desesperanza, quizás porque queremos que todo reviente, porque ya no nos entra una gota más de bronca, bueno, ponemos en manos de personajes como estos, ¿no? La historia, el destino, el presente, de las cosas con las cuales nosotros, los argentinos y argentinas, generamos un sistema de valores. A ver, para mí, la tercera edad contenida con un blindaje del Estado en materia de remedio y de atención, para mí es un sistema de valor. Yo no consigo un Estado que no le dé remedio a los viejos. Las familias vulnerables, tiene que haber un Estado que propenda organizadamente y sin permitir cualquier cosa alimentos para que esas familias puedan tener plato de comida como regularmente lo tiene cualquier familia que puede. Bueno, eso lo tiene que cubrir el Estado. Yo no, en mi sistema de valores no concibo de que libremente diga no le mandamos más comida ni subsidios a los comedores. Al incentivo docente, que no es solamente recursos federales. A través del incentivo docente, Guille, hay una lucha de los maestros, hay movilizaciones. Fue un hito federal, después de lo que fue la Carpa Blanca, las marchas docentes a fines de los 90, fue un hito federal, donde hay una corresponsabilidad del Estado Nacional para con la educación en todo el país. Y eso, borrarlo por capricho, por desconocimiento, como si fuera una cosa que está buena, mire cómo le recorta las provincias. No, hermano, estás cagando a los docentes, estás jodiendo el sistema educativo. Bueno, esto no es así. En mi sistema de valores, el Estado Nacional eso lo tiene que garantizar. Ahora, está buenísimo que cortemos pautas publicitarias desproporcionadas, como es en el caso de la provincia de Córdoba, que le carguemos la tinta a los que tienen 50, 60 asesores que no laburan, porque los que laburan, esos valen, esos hacen política pública. Ahora, ¿quién va conmigo aquí? Nadie. Que los niños que se vayan, en eso estoy de acuerdo con Milei. Ahora, esto nos ha jodido los sistemas de valores con los cuales nosotros construimos una patria que íbamos, aunque lento, pasitos seguros hacia un federalismo que deje de declamarse y que se practique. Bueno, hoy este sistema de gobierno, esta locura, estos mamarrachos de que saco tela y me llevo puesto todos los trabajadores por darse una beta, que aprieto a los gobernadores un discurso de apertura de sesiones que si no me dan la ley base no tienen pacto de mayo y no tienen pacto y no tienen finanzas, fondos frescos. O sea, ha llevado a todos a una situación en la cual es un bien caprichoso que si no hacen lo que a él le gusta, hablo del presidente Milei, revienta todo. Y hoy estamos, quienes tenemos responsabilidad política, viendo cómo una provincia potencia como Córdoba está vulnerable y se está por caer, porque perdió casi en 100 puntos porcentuales los ingresos que normalmente tenía. Y me parece que de esto de seguir así, en 2 o 3 meses, o se cae los estados provinciales, Guille, o se cae la gente, que ya la está pasando mal. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esto? ¿Cuál es el justificativo? Bueno, tendrá que analizar la sociología y los politólogos con respecto a que sí, el pueblo a veces se equivoca. 2 últimas preguntas para Federico Alessandri. El exintendente de Embalse, a propósito del cierre de los complejos turísticos, también cierra Chapatmalal, otro hermoso lugar que afectará a quienes viven en la provincia de Buenos Aires significativamente. Mis compañeros de tarea, Mayra Flores y Alejo Villagra, quieren trasladarte un par de preguntas. Mayra. Sí, ¿me escucha ahí, Federico? Buenos días. Sí, May, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te consulto, recién cuando arrancó la nota decías o mencionabas algo así como hay que seguir la lucha. ¿En qué momento eso, digamos, deja de ser una expresión de deseo y se concreta, teniendo en cuenta con una oposición dialoguista o que por ahí está viendo cómo subsanar lo suyo y no ir a lo concreto, o por ejemplo con un gobernador que permitió, digamos, que sucediera esto y ahora
esté intentando defendernos. ¿En qué momento se concreta esa lucha que, por ejemplo, vos mencionas? Bueno, justamente, ¿no? Cuando se alinean los intereses sobre qué hacer con este complejo, y fundamentalmente hoy pensándolo desde Córdoba. Yo hace tiempo que insisto, Mayra, que Córdoba debe tener una política con respecto al complejo hotelero. No puede livianamente decir, che, esto depende de la nación. Yo creo que, y soy un convencido de que el gobierno de la provincia de Córdoba puede hacer mucho por ese complejo. Puede generar un esquema de inversiones, puede luchar y reclamar ante la nación de que ese patrimonio histórico nacional esté en óptimas condiciones. Cuando hablamos de la defensa de Córdoba no podemos soslayar la discusión, entre otras cosas, por el complejo hotelero de Embalse. Si usted me dice cuándo tendría que empezar esto, bueno, tendremos gestos, ya que Yarlora ahora está en esta cruzada federal, de que dentro de ese paquete de discusión de reclamos ante nación ponga al complejo hotelero de Embalse. Yo creo que sería un momento oportuno, ¿no? Si hay tratativas en el Congreso Nacional para que impulsen una ley bases donde se proteja el interés de las provincias, y después que esto lleve entre comillas, a un pacto de mayo o a la firma, con políticas alineadas y de defender cada provincia lo propio, y de, por supuesto, estar atados a este signo de los tiempos, ¿no? De que busquemos, y en esto coincidimos, el superávit fiscal. Bueno, dentro de todo eso, como es la defensa de los docentes, como es la defensa de los jubilados de Córdoba, como es la defensa del sector productivo de Córdoba, como es la defensa de tantos recursos potentes que tiene nuestra provincia, que también dentro de eso esté lo del complejo hotelero. Eso me parecería inteligente, me parecería estratégico, y me parecería que sería desde el mejor lugar de lucha, que es desde el reclamo de la provincia. Ahora, Yarlora también va a tener que mostrar esa voluntad. Yo voy a insistir, voy a hablar con él, viendo de que con Nación es difícil, y que no está en el interés, porque la primera medida es cerrarlo. Bueno, voy a hablar con el gobernador, voy a poner toda mi voluntad, todo mi diálogo, esta palabrita tan de moda, diálogo, consenso, después cada uno hace lo que se le canta, ¿no? Pero digo, luchemos por lo importante, luchemos por Córdoba, peleemos por Córdoba, no por pelear. Me parece que ese va a ser un buen motivo, Mayra, y creo que desde ahí comienza las tratativas para poder sostener el complejo hotelero de Embalse. Buenos días, Federico, te saluda Alejo Villagra. Federico, bueno, hace algunos días escuché al intendente Rivarola mencionar la posibilidad de tener contacto con capitales privados para justamente lograr una concesión y que se reactiven o se reaviven estos complejos hoteleros. ¿Esta posibilidad está latente? ¿Existió de verdad? Yo no tengo idea, pero sí escuché lo mismo que vos, Alejo, ¿no? Insistidamente el actual intendente de Embalse salió por los medios diciendo, no es que dijo que iba a hacer una ronda de inversores si había interés por Embalse, dijo, literal, ¿no?, de que estaban avanzando con la provincia en un 70% en un esquema de privatización. O sea que en esta idea de una privatización habían avanzado en un 70% y que tenían pendiente un viaje a España, que sería el grupo inversor, el potencial grupo inversor. A ver, ¿qué es lo primero que debemos interpelarnos, quienes estamos en política, desde el periodismo, desde los lugares que se genera opinión? ¿Qué es lo primero que tenemos que interpelarnos? ¿Cómo es que sin discutir un proceso, o donde al menos todavía no está claro, porque dependen del Estado Nacional, si eso se va a privatizar, no se va a privatizar, va a seguir siendo del Estado o no, se van a concesionar algunos servicios, se va a concesionar la infraestructura por un tiempo? Bueno, no sé, al no estar claro esto, ¿cómo puede ser que livianamente una persona, sea el intendente de Embalse, diga que ya tiene el inversor? Si vos tenés el inversor, o quien va a poner recursos, para que entienda cualquier ciudadano de a pie, si vos tenés quien va a poner la guita, antes de saber qué va a pasar con eso, es porque es un curro. Es porque es una vivada. Y esto ocurre, y esta vivada estamos cansados, porque primero que es corrupción, es tráfico de influencias, es sacar ventajas de la posición del Estado, si todo es el intendente cierto, porque no fue un anhelo. Lo del intendente no fue decir, che, bueno, ojalá que esto se mejore como sea, que es el anhelo que tenemos todos. Lo que yo digo, discutamos el proceso y después del proceso veamos, hay que salir a buscar inversión con el proceso definido, perfecto. Ahora, cuando vos buscaste
y lo decís que avanzaste en un 70%, con quién va a poner la plata, sin saber qué va a ocurrir con los hoteles, si va a haber concurso de propuestas, si va a haber concurso de proyectos, bueno, es porque tenés un negocio. Y me parece que eso es totalmente detestable, Alejo. Esto es lo que yo pienso con respecto a los dichos insistidamente por el intendente de Embalse. Federico, muchísimas gracias por este contacto. Quiero decir que el efecto es negativo no solo para Embalse, sino también para Río Cuarto. Mucha gente que viene a Embalse pasa por Río Cuarto, echa combustible en Río Cuarto, para a desayunar en Río Cuarto. También nos vemos afectados por carácter transitivo. Muchas gracias, Federico, muy amable. Gracias por este tiempo. Bueno, la idea de yo no lo uso, ciérrenlo. Es prácticamente la misma que guía los pasos de yo no lo leo a Telam, dijo la tarambana de Yanina Azurro de la Torre. Yo no leo nunca Telam, que lo cierren. El mundo es lo que ella hace o deja de hacer. Bueno, también pasa algo parecido con gente que cree que yo no uso Embalse, que lo cierren.